Hola, ¿cómo están? Hace ya algún tiempo había hecho dos videos de análisis y gráfica de función cuadrática. Y este es otro video, pero lo voy a hacer a partir de la forma factorizada. La función cuadrática en su forma general se encuentra así, y casi en todos los libros la vamos a encontrar de esta manera. F de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Va a haber algunos casos donde la vemos en su forma estándar y otros en su forma factorizada, pero por lo general se presenta así. Ya había explicado en otros videos que la forma general sería esta, pero también podemos encontrar la función cuadrática en su forma estándar, que es donde van a aparecer h y k, que son las coordenadas del vértice, que sería esta: f de x es igual a por x menos h al cuadrado más k, o la forma factorizada, que es la que vamos a ver en este video. La forma factorizada va a estar así: f de x es igual a por x menos p por x menos q. Como en los otros videos expliqué, para hacer el análisis de la función cuadrática vamos a llevar a cabo varios pasos. El primer paso será hallar las intersecciones con los ejes, después hallar la ecuación de su eje de simetría, determinar las coordenadas de su vértice, determinar el cruce con el eje Y, determinar su dominio y rango, determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, y determinar máximos o mínimos de la función. Eso lo haré con un ejemplo. El ejemplo es el mismo que usé en otro video, pero la vamos a analizar ahora de otra manera. El ejemplo dice así: analiza la función f de x es igual a 2x cuadrada más 12x más 10 y obtén su gráfica. Voy a mostrar el eje de coordenadas y vamos a contestar el inciso A, que dice hallar las intersecciones con ejes. Entonces, para encontrar las intersecciones con ejes, partimos de que nuestra función es f de x es igual a 2x cuadrada más 12x más 10 y la vamos a factorizar para presentarla en la forma factorizada. Es probable que ya la tengamos en la forma factorizada, entonces no tendría caso desarrollar la función si ya la tenemos en la forma factorizada. Si no la tenemos en la forma factorizada, la vamos a llevar a la forma factorizada. La forma factorizada sería esta. Si observan, en la forma factorizada hay un coeficiente a primero y después están dos factores, y vamos a tratar de llevar esta función que tenemos a esta forma. Para llevarla a esta forma, lo primero que tenemos que hacer es solo el coeficiente de x cuadrada, sacarlo como factor común. Ese sería nuestro factor común, siempre, el coeficiente de x cuadrada. Entonces en este caso es 2, y si lo sacamos como factor común, la función ya factorizada, bueno, sacando factor común, quedaría 2 por x cuadrada más 6x más 5, porque cada uno de los términos se va a dividir entre el factor común, que sería el 2. Recuerden, siempre sería el coeficiente de x cuadrada. Entonces, ya que tenemos factorizado así, lo que sigue es factorizar este trinomio. Si observan, este trinomio lo podemos factorizar, hay varias formas de factorizarlo, pero vamos a llegar siempre a la misma solución. Podemos factorizarlo buscando dos números que multiplicados nos den 5 y sumados nos den 6. Dos números que multiplicados nos den 5 y sumados nos den 6 serían 5 y 1. Entonces la factorización quedaría así: 2 por x más 5 por x más 1. Ya contando con estos factores, igualamos la función a 0. Recordemos que al igualarla a 0, lo que estamos indicando es que el valor de y vale 0. Y al igualarla a 0,
lo que estamos buscando son las intersecciones con el eje X, porque en las dos coordenadas donde va a cruzar con el eje X, pues nuestra ordenada será 0. Por eso se iguala a 0. Entonces, cuando igualamos a 0, obtenemos que el primer factor es x más 5, y esto nos da que x1 es igual a menos 5, y el segundo factor es x más 1, y esto nos daría que x2 es igual a menos 1. Si sustituimos estos valores en estos paréntesis, esto nos daría que la función es 0. Es por eso que eso serían nuestras soluciones de esta ecuación. Entonces, esos dos valores de x representan las intersecciones con el eje X. Las muestro aquí en la gráfica. Entonces, una intersección está en menos 5 y otra está en menos 1. Ya teniendo esas intersecciones, vamos a hallar la ecuación del eje de simetría. Recordemos que una parábola es simétrica. Entonces, su eje de simetría siempre va a estar en medio de la parábola. Aquí lo podríamos hacer visualmente. Si la parábola cruza por menos 5 y cruza por menos 1 y es simétrica, su eje de simetría estaría exactamente en medio, que serían menos 3. Pero si necesitan una fórmula para sacar el punto medio, vamos a partir de que tenemos dos intersecciones, menos 5 y menos 1, y vamos a usar la siguiente fórmula. La fórmula para calcular el punto medio entre dos coordenadas. Entonces, para calcular el punto medio, la fórmula sería x2 más x1 entre 2. Sustituyendo los valores, tenemos que menos 1 más menos 5 entre 2 nos da menos 6 entre 2, que es igual a menos 3, como ya habíamos visto. Entonces, el eje de simetría sería x es igual a menos 3. Recordemos que el eje de simetría siempre se tiene que representar como una ecuación, y en este caso sería x es igual a menos 3, y ahí está nuestro eje de simetría. Lo que tenemos que buscar ahora es las coordenadas del vértice. Como recordamos en otros videos, ya lo había dicho, que el vértice va a estar ubicado exactamente sobre el eje de simetría. Entonces, como ya sabemos que el eje de simetría es x es igual a menos 3, nuestra abscisa para el vértice sería menos 3. En nuestra función, ya sea la factorizada o la que teníamos en la forma general, vamos a sustituir el valor de menos 3 para conocer cuando x vale menos 3, cuánto valdría f de menos 3 o cuánto valdría la y. Sustituimos menos 3 en todas las x para calcular f de menos 3. Y nos queda así. Simplificamos y nos queda que f de menos 3 es 2 por 2 por menos 2. Esto es menos 8. Entonces, la ordenada para cuando x vale menos 3 sería menos 8. Obteniendo así que el vértice está en menos 3, menos 8. Lo voy a graficar aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos el vértice y ya tenemos las dos intersecciones con el eje X. Lo siguiente sería determinar el cruce con el eje Y de nuestra función, que es esta. Una forma rápida de determinar el cruce con el eje Y pues sería simplemente observar cuál es el valor que no tiene X en nuestra función, que es el valor constante. En este caso el valor constante es 10 y ese ya nos indica cuál es el cruce con el eje Y. Pero vamos a hacerlo con procedimiento. El cruce con el eje Y se va a obtener cuando x vale 0. Entonces, ya sea en nuestra forma general o en nuestra forma factorizada, vamos a sustituir x por 0. Entonces vamos a calcular f de 0. F de 0 nos daría algo así.
simplificado sería 2 por 5 por 1, que es 10. Entonces el cruce con el eje Y sería 0,10. Y como recordamos, la parábola es simétrica. Entonces, si del lado derecho va a cruzar por 0,10, también va a haber otro punto simétrico del otro lado del eje de simetría a 3 unidades, que sería en menos 6,10. Y nuestra parábola quedaría así, con esos puntos. Ya teniendo la parábola podemos determinar su dominio y su rango. Cuando no está establecido el dominio, entonces se asume que el dominio es de menos infinito a más infinito. Entonces el dominio es de menos infinito a infinito. Pongo ese sombreado para que nos ayudemos a determinar el dominio, que siempre se lee de izquierda a derecha. Y el rango se lee de abajo hacia arriba. Entonces, si vemos la gráfica de abajo hacia arriba, nuestra gráfica está iniciando en menos 8, que es exactamente donde está el vértice. Entonces, el rango sería de menos 8 a infinito. Es un intervalo cerrado por el lado izquierdo con corchete, porque el menos 8 sí es un valor que está incluido en la gráfica. Por último, vamos a determinar intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Entonces, nuestra gráfica crece cuando va hacia arriba y decrece cuando va hacia abajo. Entonces, decrece, aquí lo marqué con rojo, en esta zona, decrece desde menos infinito hasta el menos 3. Recordemos que los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre se dan con respecto a el valor de x. Y va a crecer cuando va hacia arriba. Entonces va a crecer desde menos 3 hasta el infinito, indicándolo con los valores de x. Determinar máximos y mínimos, pues ya en la gráfica podemos observar que aquí solo existe un mínimo y el mínimo está exactamente en el vértice. Por lo tanto, esta función tiene un mínimo que está exactamente en menos 3, menos 8. Aquí está nuestro mínimo, que es la parte más baja de esta gráfica. El mínimo se indica como una coordenada. Pues espero que les haya servido este video. Muchas gracias.